Desde que tengo memoria, mi padre me llevaba a pasear en su velero. Por mucho que mi madre se opusiera, mi padre siempre se impuso y me llevaba en el barco prácticamente todas las noches. Realmente era la manera más tranquila de pasar los días después de la escuela a medida que crecía. Me sentaba en la terraza a terminar mis tareas cotidianas, mientras el sol naranja sangre se ponía a kilómetros de distancia en la costa oeste. Echaré de menos esas tardes con mi padre, pero, después de lo que pasó, nada me hará volver al océano ni por todo el dinero del mundo. Lo que pasó contradijo todo lo que me habían enseñado en la escuela, incluso mi propio padre, el amo de los mares para mí. Mi padre me enseñó a respetar el océano y todos sus habitantes, así que, si alguna vez decidíamos pescar en su barco, solo pescaríamos lo suficiente para comer ese día y siempre respetaríamos las leyes vigentes. Ni qué decir tiene que ambos éramos defensores de acabar con la epidemia de caza de ballenas que estaba ocurriendo en el Océano Pacífico. Las ballenas son un aspecto crucial del ecosistema oceánico y, sin ellas, muchas especies se extinguirían. Recuerdo un día, durante la Gran Migración, cuando mi padre me acercó a una manada de ballenas azules. Me prestó su equipo de buceo y sentí una euforia extrema al adentrarme en las frescas aguas azules. Sus elegantes cantos se oían a miles de metros de distancia, como una sirena en la noche. Quedé hipnotizado por las ballenas azules cuando aparecieron ante mí. Las 3 ballenas nadaron frente a lo que supuse que era la madre. Primero pasaron a mi lado con una velocidad inesperada. Luego, la madre nadó tranquilamente debajo de mí. Parecía como si estuviera completamente consciente de mi presencia en el agua y, aunque podría haber nadado a través de ellas, decidió apartarse. Diablos, la gente en las calles de Los Ángeles ni siquiera es tan elegante. La gente se cruza conmigo innumerables veces sin ni siquiera levantar la vista del teléfono. Salí del agua después de ver al mamífero más elegante y compartí mi adoración con mi padre. Durante los años siguientes, mi amor no solo por las ballenas, sino por el océano en general, creció enormemente. Mi papá y yo sacrificábamos con gusto nuestros sábados para los días de limpieza de la playa e incluso asistíamos ocasionalmente a la protesta contra la caza de ballenas más cercana. Incluso cuando la escuela se volvió más ajetreada al comenzar la preparatoria, mi papá y yo seguíamos encontrando tiempo para salir todos los domingos por la noche a ver la puesta de sol en su bote. No me arrepiento de la conexión que creamos. Sin embargo, desearía que nos hubiéramos involucrado en un pasatiempo diferente. Era una típica tarde de domingo. El sol acababa de llegar al horizonte y Dios había pintado el cielo de las 6 con una variedad de pasteles naranjas y rojos. Terminé de escribir algunas respuestas de mi tarea de matemáticas en mi cuaderno cuando mi papá me llamó. Su sedal estaba tenso y su caña estaba doblada en forma de U. «Ayúdame, muchacho, agárrate a mi cintura», dijo. Cerré mi cuaderno con entusiasmo, corrí tras él y le puse las manos en las caderas. «¿Crees que puedes sacar esto sin lesionarte la espalda?», pregunté. Respiraba con dificultad mientras sus manos lo empujaban hacia adelante, arqueándole la espalda. «Para eso te traje aquí, idiota», me respondió. Así era como habíamos empezado a hablarnos de forma cariñosa desde que entré en la edad adulta del instituto. «Ya lo veo subir, es una gran captura, papá. Déjame coger el cuchillo». Al soltarle las cadenas, avanzó unos pasos arrastrando los pies antes de recuperar el equilibrio. Abrí nervioso la caja de aparejos y saqué el primer cuchillo que encontré para cortar el sedal. «Dios mío», exclamó. De mala gana, se giró hacia adentro para mostrarme lo que había pescado. Su anzuelo estaba en el centro del espiráculo de un delfín. Un trozo de carne del tamaño de mi pecho rodeaba el anzuelo. Dejé caer el cuchillo horrorizado. «¿Crees que un tiburón hizo eso?», pregunté retóricamente. Ambos sabíamos que los tiburones no son lo suficientemente rápidos para atrapar delfines y que las marcas de los mordiscos
No eran irregulares como las de un tiburón. En cambio, la carne fue cortada por pura fuerza contundente. «Esto debe ser obra de algún cazador furtivo», dijo mi padre con tono decepcionado. «Trae mi cámara, tomemos fotos como prueba», continuó. Rodeé el cuchillo caído y volví a la caja de aparejos. Abrí la tapa y cogí su cámara sumergible. «¿Por qué habrían cortado el respiradero? Eso no tiene sentido», dije mientras la cámara mostraba una foto de la carne en descomposición. El hedor pútrido contaminaba el aire mientras mi padre se pasaba las manos por el pelo desconcertado. «Quizás debería sumergirme un poco y ver si hay algo más». «Está oscureciendo. Es probable que el agua esté llena de carnada, lo que significa que habrá tiburones por la zona». Se opuso a mi idea, pero no me impidió abrocharme el equipo de buceo a la espalda. Supuse que quería que fuera a echar un vistazo, pero sentía que debía ser un padre responsable. Bueno, si fueron cazadores furtivos, significa que probablemente se quedaron con la mayor parte de la carne y la dejaron en una lancha motora. Eso ahuyentaría a cualquier tiburón, sobre todo con tan poca carne. Le dije y me acerqué al borde del bote, casi esperando que intentara detenerme. «Buena observación, solo asegúrate de ser rápido y no le cuentes esto a tu madre», dijo. Me aparté del costado del bote y me metí en el agua fría. La poca luz del sol apenas penetraba unos metros bajo la superficie del océano y pronto me vi envuelto en oscuridad total. Se hizo el silencio temprano mientras las burbujas de mi respirador subían a la superficie. Di vueltas en círculo buscando algún recuerdo de ese delfín, pero no pude ver nada a través del agua negra. Decidí tomar una foto para usar el flash como luz. La cámara se encendió, iluminando el agua por un momento. Seguía solo. Entonces, el canto de sirena que escuché años atrás regresó detrás de mí. Me di la vuelta y encendí el flash de nuevo. Esta vez vi el costado de un tiburón gris. Empecé a nadar rápidamente, intentando no llamar demasiado la atención mientras oía el canto de la ballena de nuevo. El llamado era mucho más fuerte, lo que me indicaba que esa criatura subía rápidamente. Entré en la tenue luz al acercarme a la superficie. Miré hacia abajo con horror y vi al tiburón nadando hacia mí. Pateé como una foca indefensa, sabiendo que no podría escapar del depredador máximo, cuando de repente una fuerza extrema del agua me empujó hacia un lado. Volví a mirar hacia abajo y vi lo que parecía una ballena azul llevándose al gran blanco a las profundidades del océano. La sangre fluía de la boca de la ballena y subía a la superficie mientras descendía en la oscuridad. Salí a la superficie y vi a mi padre inclinado sobre el bote, gritando de pánico. «Hijo, sal del agua, hay un tiburón ahí dentro», gritó. Nadé hasta el costado del bote y me agarré a la escalera que colgaba. Me jaló por la borda y me abrazó más fuerte que un oso trepando a un árbol en busca de miel. «Estoy bien, papá», me reí entre dientes. «Dios mío, vi esa aleta de tiburón y luego empezó a salir sangre a la superficie. Me preocupé muchísimo. ¿Qué demonios pasó?», gritó mientras me soltaba. «Bueno, ese tiburón que viste iba directo hacia mí, pero luego se lo comió una ballena», dije mientras me quitaba el tanque de oxígeno de la espalda. «¿Estás seguro? Las ballenas no comen tiburones, hijo». Se apartó, dejándome quitarme el equipo que me quedaba. Entonces, su rostro palideció. En cuestión de segundos, percibí un olor pútrido mientras trozos de piel de tiburón y sangre caían del cielo. Me giré horrorizado y vi a esa horrible ballena en la superficie, excretando lo que parecían trozos de tiburón descuartizado por su espiráculo ensangrentado. «Hijo, larguémonos de aquí», dijo mi padre. Me quedé aterrado mientras mi padre arrancaba el motor del velero para que pudiéramos salir rápidamente. Por desgracia, el motor no era lo suficientemente rápido. La ballena se desprendió del agua y se estrelló contra nuestro velero. La mitad de su cuerpo se quedó en el agua y la otra mitad en la cubierta de nuestro pequeño bote. La parte delantera de nuestro ahora inmensamente pequeño bote
salió disparada por los aires mientras me agarraba al mástil. Vi a mi padre caer de espaldas sobre los dientes ensangrentados de la ballena. Mi padre yacía entre el diente y el labio de la ballena. Su cuerpo colgaba mientras la lengua de la ballena salía de su boca, saboreando la carne de mi padre. Levanté la vista presa del pánico y vi la caja de aparejos deslizándose hacia mí. En un instante, la agarré y saqué el pequeño revólver que tenía mi padre. Nunca había disparado un arma, pero lo había visto hacerlo varias veces para practicar. Pensé que estaba loco por llevar un arma a bordo para protegerse de los piratas, pero me alegré de que lo hiciera. Tiré del percutor y apunté a la ballena, mientras ésta empezaba a enrollar su lengua alrededor de mi padre. Vi que el tanque de oxígeno se había deslizado convenientemente hasta quedar justo al lado de la pupila roja de la ballena. Apreté el arma con tanta fuerza que pensé que el mango se convertiría en polvo en mis manos. Apunté con cuidado al tanque amarillo y apreté el gatillo. El tanque explotó, arrancando grandes trozos de la cara de la ballena, pero no antes de morder la pierna de mi padre. Voló lejos de la lengua roja y manchada de la ballena y la bestia se retiró al océano, permitiendo que nuestro bote volviera a la superficie. El bote sufrió daños graves, no hace falta decirlo, pero por suerte mi padre salió con vida. La ballena le arrancó una pierna y la explosión le dejó la cara con cicatrices permanentes, pero me agradece cada día mi valentía. Durante los últimos meses he intentado averiguar qué era esa bestia. He escrito a biólogos marinos de mi universidad local, quienes ignoran mis correos o piensan que soy un niño inmaduro en busca de emociones fáciles. Me crean o no, sé lo que vi. También sé que el 95% del océano aún no se ha descubierto, lo que significa que debe haber más criaturas como esta acechando en las profundidades, esperando a ser descubiertas.